Bienvenidos al quinto Congreso Iberoamericano de Teatro. Mi nombre es Yurani Giraldo, asistente de eventos académicos, y hoy los estaré acompañando en esta mesa. Este año, el tema central son las artes escénicas, poéticas y políticas para la paz social. La tercera mesa del día trata de documental, oprimido, testimonial, periodístico. Tenemos desde Argentina al ponente Raúl Santiago Algán con su ponencia El teatro como catalizador social, memoria y resistencia. Desde Perú, Gabriela Luisa Javier Caballero con su ponencia Acercamientos al teatro testimonial limeño. Noelia Jazmín Morales desde Argentina con archivos y afectos en el teatro documental contemporáneo chileno. Desde Uruguay tenemos a Sabrina Esperanza con su ponencia El teatro periodístico, una disputa contrahegemónica. Damos inicio entonces a esta sala. Le solicitamos muy amablemente a todos los invitados estar atentos a las indicaciones del cumplimiento del tiempo para poder llevar a cabo en su totalidad los contenidos de la mesa. Al final, si nos queda tiempo, podemos abrir el espacio para preguntas y pues damos inicio a la mesa. Iniciamos con Raúl Santiago Algán de Argentina con su ponencia El teatro como catalizador social, memoria y resistencia. Adelante. Muy bien, muchas gracias, gracias por la presentación. Bueno, qué difícil ser el primero en hablar. Espero dejar muy baja la vara para que el resto de los ponentes la puedan elevar. Vengo a presentarles unas reflexiones respecto de una investigación que hicimos con la Universidad Conrad y con la Universidad de Anne el año pasado. Dio como resultado un libro que se llama Artesanos de Paz, Construcción de Memoria, Convivencia y Reconciliación a través de las artes escénicas. Un libro, bueno, ante todo, como soy productor de teatro, me voy a poner el cronómetro, porque los productores nos ceñimos muy bien. ¿Vos también vas a poner el cronómetro? Ya me estás recordando, perfecto. Bueno, doble cronómetro entonces, no nos vamos a pasar de los 10 minutos. Decía entonces, este libro fue muy interesante para mí y para el equipo porque formamos un equipo interdisciplinario entre psicólogos, psicólogas, gestores culturales, artistas, y trabajamos bajo la hipótesis de la instrumentalización del teatro del oprimido de Boal como una forma de generar mecanismos de memoria y de preservación de la paz. Básicamente trabajamos con infancias en la localidad de Soacha, en Usaquén y en Ciudad Bolívar, y junto con el doctor José Luis Niño Mezquita nos tocó escribir el capítulo que para mí es el único aporte que la gestión cultural y dentro de la gestión cultural la producción de artes escénicas, que es mi profesión, pudimos hacer al proyecto. Es el capítulo 7 donde tratamos de desarrollar estos mecanismos del arte como catalizador social, ¿no? Entonces nos encontramos, entre otras dificultades, con la de instrumentar los medios para que ese ánimo lúdico que se desarrollaba en las infancias y sobre todo para que ese caudal artístico que había con relación a la creación de lo que después mostraban en el formato foro del teatro, pudiera ver la luz en los términos que lo planteaban realmente los actuantes, les actuantes, si se quiere, ¿no? Que en este caso eran los chicos y chicas de estas localidades. Entonces, me parece que es interesante la experiencia. El libro es de descarga gratuita y tiene un montón de autores y autoras que son mucho más interesantes que yo de escuchar y de leer, que se los recomiendo efusivamente. Lo editó la Universidad Conrad. Nos encontramos, por ejemplo, con situaciones en las cuales teníamos que, desde la gestión cultural, darle teatralidad a escenas de violencia, ¿sí? Con toda la dificultad que eso implica. Porque, por ejemplo, le planteábamos a los niños y niñas recrear una situación doméstica. A mí me quedó muy grabado este ensayo que hicimos porque una chica, una niña, agarró un palo y empezó a correr a todos, porque eran sus hijos, con el palo, ¿no? Entonces tuvimos que frenar el ensayo para ver de qué manera conteníamos en términos psicológicos, artísticos, de qué manera podíamos encauzar eso. A mí me resultó como muy impactante porque realmente pude comprender la función social del arte en estos contextos. Claro, cuando la interpelábamos a ella y le preguntábamos por qué accionaba dramáticamente de esa manera, ella estaba recreando lo que veía en su casa y la forma de ser que tenía la mamá.
Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos por sobre todas las cosas con la idea de configuración cultural de un antropólogo que se llama Alejandro Grimson, que él sostiene, hay un libro muy, muy lindo que editó Siglo XXI, que se llama Los límites de la cultura, donde él trabaja básicamente con dos ideas, que es la de sedimentación y erosión. Y él sostiene que los procesos culturales van sedimentando en nuestra sociedad y que hay determinados mecanismos contraculturales que lo que hace es erosionar esa sedimentación. Con estas dos ideas como concepto, junto con José Luis empezamos a reflexionar respecto de, bueno, ¿cómo producimos nosotros? Yo soy productor de teatro, como decía hace un rato, ¿cómo producimos nosotros como gestores este hecho escénico que está atravesado por una vivencia tan personal por parte de la familia? Porque recordemos que una de las hipótesis del teatro del oprimido es recrear dramáticamente algo que después es mostrado en un foro o en una plaza a el resto de la familia, ¿no? ¿Qué le pasaba a esa chica cuando interpretaba el rol de la madre frente a la madre? Entonces nos pusimos a reflexionar por sobre todas las cosas eh, en el enfoque antropológico de la cultura, que tal vez es el más discutido, el más analizado en estos espacios tan ricos, en contraposición a la idea de economía cultural. Estas dos, entendiendo economía cultural no como una profesión en la cual se inserta, me imagino que muchos y muchas de ustedes serán intérpretes, quizás investigadoras, artistas, la economía cultural como un campo disciplinar en el cual se inserta también nuestra profesión. Una de las ideas que pudimos desarrollar con relación a esto es la idea de identidad cultural y social. Por eso se nos volvía muy importante al momento de trabajar el arte como un catalizador de un proceso de paz, las ideas, por sobre todas las cosas, de Raymond Williams, ¿no? Cuando habla de dominancia cultural y contracultura. Nos aparecía ahí también algo de Gramsci, porque nosotros decíamos, bueno, pero ¿de qué manera le podemos dar institucionalidad a un grupo de personas que están desplazadas socialmente, ¿no? Porque es fácil reflexionar sobre cultura cuando uno tiene el estómago lleno, pero lo difícil es ir al capilar de la sociedad, al lugar periférico y decirle, bueno, esto que estás haciendo es teatro, ¿no? Y vamos a ver de qué manera esto también nos ayuda a poder hablar y a poder expresarnos. Entonces, en ese sentido, tanto la cultura como la acepción propia que nosotros trabajamos sobre esta idea de cultura. No me voy a meter en este lado con las ideas de psicología y del psicoanálisis, porque en el equipo había psicólogos y psicólogas que por supuesto lo trabajan mucho mejor que yo. Entonces los invito a que busquen después cuando terminemos la ponencia, voy a volver a repetir el nombre del libro para que lo puedan bajar, está en PDF, es súper, súper accesible. Pero nos aparecía a nosotros, como trabajando desde el lugar de la producción escénica, esta idea de territorio y cultura. De qué manera nosotros podemos pensar la territorialidad. Por ejemplo, Jorge Dubati tiene un libro muy interesante sobre territorialidad y teatro. De qué manera nosotros podemos pensar la territorialidad como un condicionamiento frente a las expresiones culturales cuando nosotros venimos desde otro territorio. Como se habrán notado, yo soy argentino, yo más allá de la bandeja paisa, ¿no? Y el ajiaco, se llama el otro, ¿no? Que también es súper rico. Sancocho también, ya voy a probar algo de la gastronomía de Manizales. Más allá de eso, lo mío no pasa de Calet Morales, ¿no? Y Diomedes Díaz, que es el otro que conozco también, me gusta el vallenato, confieso. ¿De qué manera nos acercamos nosotros como facilitadores o como animadores culturales a una familia, a un territorio que de repente no habla el mismo código o no tiene la misma problemática? Y nos pusimos a analizar puntualmente el tema del territorio con relación a la ocupación social de ese territorio. Por ejemplo, una de las actividades que hicimos, que hicieron que los facilitadores del Teatro del Oprimido lo hicieron y nosotros pudimos contemplarlo, es pusieron a los chicos a rapear lo que escuchaban en la calle, ¿no? Y ahí aparecían cosas súper interesantes porque aparecía desde el señor que vende comida y va gritándolo en la calle hasta las peleas,
¿no? Las discusiones, la noche, y eso me parece que es importante porque a nosotros nos congregan las artes escénicas y nosotros sabemos que las artes escénicas tienen ante todo una condición que es efímera, que están condicionadas por el territorio. Yo, en el caso de Argentina, siempre discuto la noción de teatro argentino, ¿no? Tiene más que ver el teatro de Mendoza con Chile que el teatro de Mendoza con Buenos Aires, como imagino que la teatralidad de La Guajira tiene menos que ver con Bogotá que lo que puede llegar a tener que ver Cali, por pensar en diferentes territorios. Y en este sentido nos aparecía esta cuestión de las instituciones que intervienen en términos sociales, la educación, la iglesia, la plaza. Entonces, para ir ya redondeando esta presentación y no robar mucho más tiempo, desde una mirada histórica nos propusimos con este enfoque de la gestión cultural trabajar la cuestión propiamente dicha de la producción escénica, de la cadena de valor, si se quiere, dentro de las diferentes expresiones socioculturales. Ahí nos echamos mano de estos dos libros que tengo acá, que los tienen si quieren ir afuera para verlo, este que se llama Mercado Teatral y Cadena de Valor, que es un ensayo académico sobre el mercado de las artes escénicas, y este que es el nuevito, que es para mí el más lindo de todos, que se llama Producción Integral de Artes Escénicas. Es un libro que escribimos junto con Brenda Bernstein, que tuvimos la fortuna de contar con el prólogo de Jorge Duati, donde justamente él también reflexiona respecto de estos condicionamientos culturales vinculados a la producción artística. Solo para terminar, bueno, los libros, si les interesan, los tienen los colegas allá afuera en la mesa de acreditación, lo pueden ver. Para terminar, les repito el título del libro sobre el cual estuve disertando, se llama Artesanos de Paz, construcción de memoria, convivencia y reconciliación a través de las artes escénicas. Yo creo que si ustedes buscan Artesanos de Paz y ponen Universidad Konrad Lorenz, lo van a encontrar muy, muy fácilmente. Así que espero que lo puedan leer y que después podamos seguir debatiendo sobre el tópico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Vamos a seguir con nuestra siguiente ponente, pero pues esperemos que al final como de esta sesión tengamos tiempo como para hablar un poco más y de hacer preguntas. ¿Listo? Vamos a continuar con nuestra siguiente panelista desde Argentina. Voy a seguir con Noelia Jazmín Morales con su ponencia de archivos y afectos en el teatro documental contemporáneo chileno. Adelante, Noelia. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación. Esta ponencia que voy a leer se enmarca en mi investigación doctoral, que es sobre el estudio de las prácticas escénicas, documentales y biográficas de Argentina y Chile, estrenadas desde el año 2010 hasta el 2022. Y en particular, en este trabajo me voy a centrar en el análisis de los archivos de una de las obras que integra mi corpus, que es Reminiscencia, que fue estrenada en el año 2020 por el actor y director chileno Mauro Malicho Vaca Valenzuela. Esta obra abreva la experimentación de lenguajes escénicos y audiovisuales, al igual que otros materiales gestados durante la pandemia. La obra utiliza la plataforma Zoom para reconstruir fragmentos de su biografía en relación con hechos históricos de la ciudad de Santiago de Chile. Y para ello, Vaca utiliza fotografías de personas anónimas encontradas en internet, archivos personales y algunos videos realizados con tecnología casera. Desde hace algunos años en Argentina venimos siguiendo de cerca distintas noticias sobre los procesos sociales que se vienen germinando en el país chileno, y algunos de ellos, como la Revolución Pingüina del 2006, las 1800 horas por la educación pública gratuita en el año 2011, y la Marcha del Millón en el 2019, se encuentran presentes en esta puesta en escena, y a partir de ello es que podemos ver cómo el director construye una biografía en relación directa con su emplazamiento geográfico y político, tal como Ileana Diegues nombra las prácticas emplazadas, es decir, desde su propio territorio, asumiendo una mirada que se sitúa en sus mismas circunstancias y recupera experiencias y aprendizajes que vienen de la praxis y la acción de los cuerpos.
Al referirme a la producción del teatro documental contemporáneo chileno, considero lo que Mauricio Barría denomina como devenires documentales, que incluye al conjunto de obras que trabajan como aparatos epistemológicos y performativos, retomando los fundamentos del teatro político desde nuevos paradigmas. Dentro de estos es notable la centralidad que ha adquirido el uso de archivos como uno de los principales ejes constructivos para la creación de obras escénicas. En referencia a los múltiples modos en que se puede abordar a estos materiales, Gonzalo Aguilar establece algunas distinciones sobre las películas documentales de Albertina Carri, que las tomo porque me resultan pertinentes para pensar este caso. El autor, valiéndose de reflexiones de Deleuze sobre el paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, sostiene que en la actualidad el archivo ya no es un problema de acceso, sino de exceso, en el que tiene preponderancia el modo en que los archivos avanzan sobre nuestras vidas, las controlan o las convierten en espectros. Por eso es que el cine de Albertina Carri, según el autor, logra jugarle una pulseada a la emanación espectral que los archivos evocan para poner en discusión otros dobleces y construir desde allí otros usos posibles de estos materiales. De esta forma se pone el acento no en la producción de nuevos documentos, sino en la intervención creativa del archivo existente. Estas formas de trabajar el archivo también se pueden pensar para esta obra, Reminiscencia, en la que lo procesual forma parte de la puesta en escena, relacionándose con las formas del teatro postdramático propuestas por Lehmann. Para ello, el artista compone, citándolo a él, un collage de memorias colectivas y crea un relato a partir de los materiales que la misma sociedad produce y guarda en lo que pareciera ser el principal reservorio de nuestro siglo, Internet. De esta decisión de tomar archivos que a priori se encuentran inmersos en la marea inclasificable de la web, se vinculan con aquellos interrogantes que Didi Huberman desarrolla en su libro Pueblos expuestos, pueblos figurantes. El autor dice: ¿cómo exponer la historia de los sin nombre, la escritura de los sin papeles, el lugar de los sin techo, la reivindicación de los sin derechos, la dignidad de los sin imágenes? ¿Dónde hallar el archivo de aquellos de quienes no se quiere consignar nada, aquellos cuya memoria misma a veces se quiere matar? Tomando lo que dice el autor y como forma de volver presentes a estos pueblos sin rostros, Didi Huberman formula la idea de montaje, a partir de la cual se podría exponer y devolverles un lugar a estos pueblos figurantes. Y en ese sentido, en este montaje que realiza Vaca, se produce una superposición y conexión entre los archivos públicos descargados de Internet y los archivos personales pertenecientes al mismo artista. Y esa posibilidad de otorgarles un espacio a estos materiales que no fueron realizados con el fin de formar parte de un objeto estético, pero que a partir de técnicas de puesta en escena y de dirección escénica se constituyen como parte de una dramaturgia escénica, configuran una manera posible de organizar y exponer un archivo de la historia colectiva de la ciudad. Al mismo tiempo, esto se vincula con el pensamiento de Hannah Arendt sobre los espacios de aparición. Esta es una relación teórica retomada de Rianzares Lozano de la Pola cuando analiza la performance Buscando a Bruno de Lucas Avendaño. En ese sentido, me interesa destacar de la idea de Arendt la condición de existencia de la pluralidad de un pueblo para que esa aparición como experiencia colectiva se consolide y tenga lugar. Lozano sostiene que en la performance de Avendaño, el espacio de aparición, se conforma al construir una presencia pública del cuerpo desaparecido, en este caso, de su hermano Bruno. En el caso de Reminiscencia, el espacio de aparición se vincula con el montaje de los archivos procedentes de distintos autores que a través de la clasificación que el artista establece y de la acción misma de la puesta en escena, le devuelven un lugar al pasado reciente de la ciudad. Ya no son solamente archivos que se escriben en un buscador y se pueden descargar de Internet. Son memorias colectivas organizadas mediante una estructura teatral y una dirección escénica. Esto provoca que se le otorgue un espacio a algunas de las imágenes producidas por los cuerpos que habitaron las calles de Santiago de Chile en hechos importantes de su historia.
Además, la obra introduce otros espacios de aparición que se cuelan por estas grietas de los archivos. En una de las escenas, Vaca se pregunta, ¿qué historia queremos escribir a partir de los lugares que cuenta la ciudad? Esta idea acompaña el recorrido de toda la obra y es la que permite que emerjan en esa zona de vacíos que los archivos no pueden completar la posibilidad de inventar otros modos posibles para la vida de las ciudades. Ante el exceso y la sobreabundancia de materiales de archivo, nuevamente se presenta la falta como aquello que pone en cuestión su carácter inacabado. Y frente a la ausencia, Vaca le devuelve a los cuerpos la posibilidad de reclamar e imaginar nuevas formas de vivir en comunidad. Algo de esto se pudo observar en una función realizada en nuestro país en el marco del FIBA, que es el Festival Internacional de Buenos Aires, en el año 2022, que el artista vino para realizar una función presencial. Bueno, yo estuve entre el público y en ella algo que hizo el director fue convocarnos a participar de cantar una canción, que fue el bolero Sin Ti, muy conocido por la interpretación del trío Los Panchos. Y quienes presenciamos la función, la cantamos sin saber que sería un núcleo fundamental en el desarrollo de la obra. En una de las últimas escenas, Vaca proyecta, tanto en las funciones online como en esa función presencial, imágenes de unas placas cuadradas de metal que descubrió durante su participación en la Revolución Pingüina del 2006. Estas placas de registro contienen en su interior matrices y cables de electricidad, pero en su superficie llevan, ok, ahí vi el mensajito, en su superficie llevan grabados mensajes de amor junto con las iniciales de un poeta desconocido. En la obra nos enteramos que en otro de los hechos históricos revisitados por la dramaturgia, que fue la Revuelta Ciudadana del 2019, una de esas placas se movió y provocó la muerte de un manifestante. A partir de eso, Vaca reconstruye un poco la historia y se da cuenta que el texto que estaba grabado en la superficie de esa placa decía: sin ti es inútil vivir, como inútil será quererte olvidar. Ese verso forma parte del bolero del trío Los Panchos. A su vez, en la obra nos enteramos que esa canción es una de las canciones que la abuela del artista, que es una protagonista dentro de la obra, es una de las pocas canciones que su abuela recuerda porque está transitando la enfermedad del Alzheimer. Entonces, gran parte de los archivos audiovisuales que se comparten en Reminiscencia son videos en los que se puede ver a sus abuelos en la cotidianeidad de su casa cantando esa canción. A partir de eso es que se puede encontrar un punto de encuentro entre los archivos como espacio de aparición de una dimensión afectiva. Sara Ahmed dice en su libro La política cultural de las emociones que los archivos y los afectos se entrelazan y emanan como efecto de múltiples zonas de contacto. Siguiendo a Monique Shear, los afectos o emotive son prácticas emocionales y corporales que por su cualidad encarnada trascienden la dimensión del lenguaje verbal y se encuentran condicionadas por los contextos culturales e históricos. Es decir, las emociones acontecen en el territorio del propio cuerpo y se vinculan directamente con el entorno social en el que suceden, no siempre mediadas por la palabra. Este aspecto pareciera ser el que Vaca apela al proponernos cantar el bolero al comienzo de la obra y volver a escucharlo al final, dándonos la posibilidad de darle nuevos sentidos a partir de las capas de archivos que se superpusieron durante la función. Dice Aguilar: el archivo vivo es una constelación en la que los sujetos, los cuerpos y las ficciones luchan contra las emanaciones espectrales. En este caso, se puede decir que fuimos nosotros, los espectadores, quienes pusimos el cuerpo en ese hueco que dejaron los archivos. Quizás esta forma de activarlos es la que nos permite discutir acerca de su dimensión espectral para asumir el riesgo de contestar sensiblemente la pregunta que atraviesa toda la obra: ¿qué historia queremos escribir en el presente de las ciudades que habitamos? Quizás las ficciones que construimos y las que queremos construir, los imaginarios a los que queremos apostar y los espacios que nuestros cuerpos quieren ocupar, son también nuestra propia pulseada afectiva para conectarnos con la dimensión viviente de nuestras ciudades. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Noelia. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente debido a que no hemos podido conectarnos con Gabriela Luisa Javier Caballero desde Perú. Entonces vamos a continuar con Sabrina Esperanza desde Uruguay con su ponencia El teatro periodístico, una disputa contrahegemónica. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, te escuchamos perfecto, te vemos muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería compartir algunas reflexiones en torno a esta práctica de teatro periodístico, que bueno, ya hoy estuvimos escuchando un poquito sobre el teatro del oprimido. El teatro periodístico es una de las prácticas, de las ramas dentro del teatro del oprimido, y esta investigación que estoy haciendo es parte de mi doctorado, en el cual lo que intento analizar es en qué medida el teatro periodístico puede contribuir al desarrollo de la capacidad crítica en cuanto a la recepción de información. Entonces lo que busco analizar es un poco la tensión que existe entre la producción, la diseminación de noticias y el uso de estos mecanismos por quienes detentan el poder y la posibilidad de una disputa contrahegemónica desde la práctica teatral. El vínculo entre teatro y noticias, o entre performance, actuación y noticias, no es algo nuevo, no es algo del teatro del oprimido, ni siquiera es algo del siglo XX. En realidad, en nuestra lengua podemos rastrear formas similares en la Edad Media, desde lo que eran los romances noticiosos, que según Menéndez Pidal, gracias a esos romances noticiosos, tenemos registro de acontecimientos de la Edad Media aproximadamente desde el siglo X hasta comienzos del siglo XVI. Y también en ese momento estas prácticas artísticas estaban involucradas con la gestión del poder. Menéndez Pidal dice que fueron usados como medios de propaganda política, por ejemplo, por la corona española, para hacer una propaganda pro-guerra contra la guerra contra los moros. Y en algunas formas, sí, un poco más contemporáneas, si se quiere, hay como influencias muy fuertes. Campos Lima, que analiza en su tesis de doctorado el teatro periodístico dentro del teatro del oprimido y cómo Augusto Boal llega a desarrollar esta práctica, dice que probablemente hay unas influencias ahí de lo que fue el periódico vivo de la Revolución Rusa. En el 18 la agencia rusa de telégrafo tenía la necesidad de difundir información, pero al mismo tiempo se enfrentaba a la escasez del papel y también al alto analfabetismo de la población. Entonces, una de las cosas que es interesante notar en estas formas teatrales es que son producto de una necesidad concreta, de una necesidad social, política. Y esa necesidad hizo que empezaran a difundir información, por ejemplo, pintando murales. Eso después derivó en lo que fueron las ventanas de la sátira de Mayakovsky, y también diciendo noticias en voz alta y transformando ese decir en una actuación, en una performance. Y luego hay un grupo que fue muy importante para que esta forma de periódico vivo se difundiera en lo que fue Europa y llegara incluso a Estados Unidos, que fueron los Blues Azul. Blues Azul es un grupo que la primera actuación es en 1923, que es un grupo que está formado por estudiantes del Instituto de Periodismo de Moscú. Entonces ahí hay como un fuerte influjo de esta utilización de noticias como material dramatúrgico. Y después otro gran como movimiento que hubo en torno a este tipo de prácticas es en la década del 30 en Estados Unidos, en lo que fue el Federal Theater Project, que también hay una necesidad ahí concreta, que es la crisis económica y social, y el alto desempleo que tenían personas vinculadas a las artes escénicas y al periodismo. Entonces, dentro del Federal Theater Project hay un núcleo que era el Living Newspaper, donde se contrataban a profesionales del ámbito artístico y a periodistas para trabajar en conjunto y crear obras cuyo material dramatúrgico eran noticias. Bueno, y esto nos lleva directamente a la práctica dentro del teatro del oprimido. Augusto Boal considera el teatro periodístico la primer rama desde el punto de vista histórico al teatro periodístico, y tiene
Algunas diferencias que podemos encontrar entre este tipo de prácticas y otras prácticas documentales, Cosgrove plantea que es la urgente necesidad de dramatizar los problemas más inmediatos y contemporáneos. Dice que es una forma teatral que está al mismo tiempo atrapada y liberada por su contemporaneidad. Es decir, en comparación con otras formas documentales, no hay una búsqueda histórica de documentos, sino que tiene que ver con una cuestión inmediata. Augusto Boal decía que era un tipo de teatro fulminante. Y dentro del teatro periodístico, dentro del teatro del oprimido, ahí quiero detenerme un segundito como en el nombre que le damos en castellano. Su nombre original en portugués es Teatro Jornal, que es teatro periódico, y en sus traducciones, tanto en italiano como en inglés, sigue siendo teatro periódico. Este libro, la primera vez que se edita el libro Categorías Latinoamericanas de Teatro Popular, donde Augusto Boal recoge esta práctica, se edita por primera vez en Argentina, porque Augusto Boal es detenido por la dictadura. Esta forma teatral comienza a surgir en el comienzo del golpe de Estado en Brasil, en el 64, y cuando se exilia en Buenos Aires, edita este libro junto con el libro Teatro del Oprimido. Y en esas ediciones es donde se da esta traducción a teatro periodístico en vez de teatro periódico. Y quiero detenerme en alguna de las distinciones entre esta práctica y las otras que les estuve mencionando que también se basan en noticias. Por un lado, hay una jerarquización del concepto teatro ya desde el título, mientras que en las otras formas tenemos living newspaper o periódico vivo. En este caso tenemos teatro, ¿no? O sea, teatro como un elemento central dentro de la práctica. Y Augusto Boal plantea que el campo semántico es un campo de batalla, en donde las fuerzas en conflicto tratan de atribuir distintos significados a las palabras. Augusto Boal plantea que la lucha semántica es una lucha por el poder. Y por otro lado, en cuanto a sus objetivos y a su práctica, también tiene algunas distinciones. Cuando surge en Brasil, estamos hablando de fines de los años 60, golpe de Estado, surge con un grupo de practicantes dentro del Teatro Arena de San Pablo que estaban tomando talleres con Eleni Guariba y Cecilia Tumín Boal, terminan estos talleres y quieren continuar desarrollando práctica. Y entonces empiezan a investigar sobre esta idea que tiene Augusto Boal de poner noticias en escena y logran desarrollar 11 técnicas. La distinción que tiene con otras formas es que ya está dentro de este propio dispositivo la idea de cuestionar cómo los medios de comunicación hacen uso de la información y hacen uso de la noticia. Recordemos que en las dictaduras en Latinoamérica los medios de comunicación han sido aliados del poder dictatorial y los que no han sido aliados han sido cerrados y perseguidos sus periodistas. Entonces ya hay ahí una búsqueda por cuestionar la pretendida objetividad de los medios de comunicación. Además plantean que cualquiera puede hacer teatro. El volante que distribuían para anunciar la función decía: si usted tiene un problema, no lo discuta, póngalo en escena, nosotros le ayudamos. Y la obra, la primera obra que crearon, que se llamó Teatro Periódico, primera edición, lo que hacía era no solamente transmitir las escenas, sino cómo esas escenas habían sido hechas, en una especie de ejercicio metateatral. Entonces ya hay una búsqueda ahí por compartir los medios de producción teatral, que es otro de los objetivos que luego van a seguirse desarrollando dentro del teatro del oprimido. Y de alguna manera Augusto Boal plantea en este libro que yo les mencionaba que el teatro periodístico lo que busca es enseñar a leer correctamente en el sentido de desarrollar una capacidad crítica con respecto a cómo nos llegan las noticias. Y entonces ahora en los últimos minutitos que me quedan, lo que les quería compartir es cuál es el tipo de práctica que nos interesa hoy, cuando en realidad la forma en la que se difunde la información ha variado muchísimo de los años 60 al presente. Buenísimo, gracias, ahí veis un mensajito. Entonces, actualmente una de las distinciones que tenemos y que es muy obvia para todos nosotros es el uso de Internet, como también Noelia hoy hizo mención a Internet, y cómo las noticias son producidas, pero también cómo accedemos
a esas noticias. Por ejemplo, la idea de fake news no es nueva, en realidad fake news existieron desde que existe la idea de compartir algo que ocurrió. El tema es cómo hoy esas fake news son producidas y el nivel de masividad y alcance que tienen en relación a otros momentos históricos. Y esto tiene un efecto importante en quienes recibimos la información, y es el efecto de poder enfocarnos solamente en aquello que nos interesa o solamente en aquello que queremos escuchar, que es lo que se conoce como cámara de eco. Según Bifo, Franco Berardi, el filósofo italiano, él habla de esta idea de la infoesfera, ¿no? De esta esfera en donde se produce y se genera información, que lo que ha hecho es que esta expansión ha forzado la aceleración de la reacción mental a la estimulación. O sea, hay una hiperestimulación y nuestra reacción mental tiene que ir a la par. Pero lo que plantea Bifo es que la mente crítica es incapaz de funcionar en condiciones de saturación infonerviosa. Entonces, hay una necesidad ahí del detenimiento y de tener un momento para analizar esta hiperestimulación. ¿Qué es lo que puede hacer el teatro periodístico entonces en este sentido? La propuesta del teatro periodístico, del modo en el que la entiendo y la practico, tiene que ver con una práctica estético-política de trabajo con personas que pueden o no estar vinculadas al campo artístico, y es una práctica que se realiza en un proceso de investigación, en el que por un lado se seleccionan, se analizan y se ponen en escena noticias. Entonces ahí ya hay un proceso de trabajo que implica un detenimiento. Y el objetivo es no solo generar debate sobre un tema en particular, sino también cuestionar cómo ese tema es tratado a nivel de, digamos, de lo que es el mainstream, produciendo una yuxtaposición de materiales. Y esta yuxtaposición idealmente habilita en el público un choque de sentidos. En este disenso que se produce, en este choque de sentidos que se produce en el público, hay una actitud política. Rancière, de hecho, plantea que el disenso está en el corazón de la política. Entonces, ya como para ir redondeando, la idea del teatro periodístico como práctica estético-política y como posibilidad, como alternativa, incluso desde colectivos subalternos, como una forma de generar discurso contrahegemónico. Bueno, muchas gracias. Sabrina, muchísimas gracias. Vamos a abrir en este momento el espacio de preguntas debido a que nuestra otra imponente invitada, Gabriela, no se pudo conectar. ¿Alguien tiene una pregunta? Silvana. Silvana, ¿me disculpas? Yo quiero hacerle una pregunta a Raúl. Porque siento que tuvimos como muy poco tiempo para contarnos un poco también de tu ponencia, porque me quedaron como ciertas dudas. Tú contaste cómo fue el proyecto, lo que hicieron, pero en sí, ¿cuáles fueron los resultados o qué hicieron? ¿Qué pasó en esa comunidad o con los chicos con todo este proceso artístico? Si quieres, puedes pasar acá y nos puedes contar un poco más. Y pasamos después a Silvana. Si tienen sus preguntas, listo. Después pasamos a Rosa Luisa y a las personas que están virtual también pueden participar en las preguntas. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, parte de la segunda investigación que están desarrollando son los resultados de todo un año de trabajo con relación a estos niños y niñas y a estas familias. Pero lo que me consta que quedó como un primer resultado es que los talleres de teatro, de danza y de expresión urbana quedaron institucionalizados como talleres programáticos en el barrio, en Ciudad Bolívar particularmente. Ahí el barrio lo tomó la iniciativa como una política barrial y los mismos chicos se fueron apoderando de esa instancia y fueron desarrollando como sus talleres y demás. Ahora ya deben ir seguramente por una segunda o tercera generación que se van incorporando. Y después en el libro aparece algo que para mí es como muy, muy lindo. Yo mucho en la memoria no lo tengo, pero cuando terminamos los talleres hicimos entrevistas en profundidad con los chicos.
Y esas entrevistas en profundidad fueron volcadas también en el libro con relación a qué te pasó en el taller, cómo repercutió en tu casa. Después se hicieron también entrevistas en profundidad con la familia. Sé que el grupo de investigación continúa actualmente la investigación sobre los resultados. Imagino que próximamente habrá alguna publicación con relación a eso, pero en primera instancia el gran resultado que para mí como gestor cultural es el más tangible. Uno no deja de ser productor, entonces uno tiene que ir siempre a lo concreto, es que esos talleres se siguen dictando y que los siguen dictando los mismos chicos del barrio. Muchísimas gracias. Se me quedó un poco grabado lo que dijiste ahora y era que, pues, con el estómago vacío es muy difícil pensar en arte, ¿cierto? Pero también creo que para este tipo de población, porque, bueno, en Colombia tenemos muchísima población vulnerable, pero también, aunque hay mucha precariedad y es muy difícil en estos lugares, creo que el arte es una salvación también. Entonces cambia completamente el panorama. Muchísimas gracias. Continuamos con Silvana, por favor. Gracias. Yo quiero conversar un poquito con Noelia. A ver si la veo por pantalla. Noelia, que trabaja sobre el teatro documental chileno. Yo quería preguntarte si dentro de tu investigación has contemplado el teatro documental que han hecho los pueblos originarios, porque a veces me pasa que cuando se hace un barrido del trabajo teatral, diríamos, de los últimos años, queda un poco marginado e invisibilizado el trabajo que han hecho los pueblos originarios en teatro. Básicamente porque el teatro documental ha sido una poética, porque como se trabaja desde la verdad escénica y desde la oralidad, los pueblos originarios en sus culturas, en sus formas de vivir, trabajan así desde cientos de años, ¿me entienden? Para ellos el teatro documental es básicamente una poética hegemónica que les permite trabajar algo que ya vienen trabajando desde sus propias culturas, que es transmitir memoria a través de la oralidad. Entonces, por eso, por ejemplo, las propuestas teatrales que he podido conocer en Chile trabajan desde el teatro documental porque efectivamente les permite hablar sobre sus realidades desde una, diríamos, técnica que les permite trabajar la oralidad. Y eso quería preguntarte, si tú tienes referentes, si tú conoces, porque creo que va a enriquecer mucho tu investigación si logras incluir un teatro que ha sido históricamente invisibilizado por la academia o por el público o por la gente que estudia e investiga el teatro. Bueno, muchas gracias. Me aporta mucho lo que comentás. La realidad es que estoy en una fase inicial de la investigación y no tengo todavía cerrado el corpus. La obra que trabajé hoy es una de las obras que más vengo trabajando y aún a pesar de eso no sé si va a estar en el corpus, cosas que pasan en la investigación de doctorado. Particularmente yo tomo, o sea, el recorte histórico que hago tiene que ver con los estrenos de Lola Arias, artista argentina, que hizo con Mi vida después, que fue una obra que se estrenó en el 2009, y El año en que nací, que se estrenó en el 2012 en el Festival Santiago a Mil de Chile. Y tomo eso porque rastreando a partir sobre todo de lo escrito por Mauricio Barría, como este auge por lo documental, que no es propio de las artes escénicas, sino que en el siglo XXI está muy presente en múltiples prácticas a partir del giro archivístico y otras cosas. Como a partir de eso hay como una irrupción bastante grande en ambas ciudades, ya, bueno, y eso lo otro importante que aunque no tengo definido el corpus, seguramente se centre más en producción de ciudades, o sea, en la capital de Chile y en la capital argentina, sobre todo por el registro de estos dos estrenos de Lola Arias, en los que en Chile lo que sucedió es que dentro del elenco
3 personas que integraron en el elenco, después de formar parte de la obra, se dedicaron a hacer obras documentales. Uno de ellos, por ejemplo, es Ítalo Gallardo, que es el director de la Laura Palmer, una compañía que se especializa específicamente en teatro documental, luego del paso de él por el año en que nací. Antes se dedicaban a otra cosa. Entonces, como esto que me comentabas, me parece como muy importante para hacer la historiografía, ¿no?, del teatro documental en el país chileno, porque justamente digo, las tradiciones están y como que emergen a partir de distintas cuestiones. En particular, yo tomo esto de Lolarias porque hago una especie de comparación entre Argentina y Chile a partir de del paso, digamos, de Lola Arias por ambas ciudades, porque Lola Arias ahora vive en Berlín, así que en Argentina tampoco es que ahora eso sucede, pero sí, como hay algo de la huella de sus estrenos que sí repercutió dentro de la escena, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que los pueblos, sí, es que los pueblos originarios no están en el campo, los pueblos originarios están en la ciudad y hacen teatro en Santiago. Eso es lo que quiero decir, que si tú te vas a concentrar en estudiar el teatro documental en la ciudad de Santiago, tienes que incorporar efectivamente lo que hace pueblo indígena que habita en Santiago de Chile y que hacen teatro documental. O sea, Claro. yo creo que es súper importante entender que los pueblos originarios no están perdidos en el sur y en La Pampa, están en Santiago, están en Buenos Aires. Eso, perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería añadir algo ahí. Bueno, yo quería añadir algo ahí, Silvana, y también, pues en estos 3 días de congreso nos hemos dado cuenta que como hermanos latinoamericanos que somos, lo que se vive aquí, lo que se investiga aquí, se vive en el resto de los países. El teatro no es solamente desde el que vino de Europa, ¿sí?, el que se hace hace 50 años, sino que también es muy importante rescatar precisamente toda la memoria oral que tienen nuestros ancestros. Pero eso sería más como un llamado también para los próximos investigadores, para las personas que están como incursionando en el teatro, o sea, que están conociendo apenas el teatro para que lo rescaten, porque sí es, me parece que es muy, muy importante eso. Muchísimas gracias. Seguimos con Rosa Luisa, adelante. Gracias. Como hay poco tiempo, voy bien rápido. Tenemos para más o menos hasta las 2:20. Dale, Okay. tenemos tiempo para preguntas. Cuando Boal describe el paso de la dramaturgia simultánea al teatro foro, habla de una mujer que las actrices en escena la representan porque el marido le ha dejado una carta para que la guarde y el marido ha tenido un affair, ¿verdad?, con otra mujer y las cartas son cartas de amor, pero el marido le ha dicho a esta mujer que esas son cartas evidenciando los pagos de una casa que van a comprar juntos. La mujer consigue una persona que le traduzca y se da cuenta. Y entonces se le plantea al público que entra a escena para resolver el problema. Perdona. Se le plantea al público que le diga a la actriz cómo va a resolver el problema. La actriz trata, el público no está de acuerdo, la actriz vuelve a tratar, estoy hablando del teatro que eventualmente es teatro foro, y finalmente una señora que él describe como una señora inmensa, que podría haber manipulado al marido en otra forma, sigue insistiendo que esa no es la solución. Ella le dice, hay que hablarle claro al marido, y después se perdona. Ella insiste mucho y Boal ya no sabe qué hacer con sus actores que están actuando lo que el público les dice que hagan. Entonces le dice, señora, yo no puedo resolver, ya nuestros actores han tratado. ¿Usted quiere subir a escena a resolver el problema? Y ella dice, ¿puedo? Sí. Y ahí se transforma la dramaturgia simultánea con actores que se aprendieron las líneas a la entrada del espectador a escena y el bautizo del teatro foro. Cuando esa mujer entra a escena, le explica, pero le da
con una escoba. Y ahí Boal detiene el espectáculo, porque no se puede realizar violencia en las puestas en escena. En 1986, cuando Boal regresa a Río de Janeiro, luego de estar, ¿perdón? Ay, perdón. Estaba hablando para mi espectador. Disculpen. Ahora es total, perdonen. No se puede porque esto es esquizofrénico. Ok. Ajá. No, si es que quiero hablarle a él, a Raúl, porque Raúl me provocó y la otra chica que hablaba del teatro periodístico también, porque yo soy la hermanita menor de Boal. En 1979 inicié la cátedra de teatro del oprimido en la Universidad de Puerto Rico. Pero lo que estaba diciendo era, otra manera de metaforizar la violencia. En el 86, cuando Boal regresa a Brasil, después de estar en el exilio, con Cecilia Tumín Boal, va a trabajar en unos proyectos educativos que generó un gobernador de Río de Janeiro que se llamaba Darcy Ribeiro. Eran escuelas donde los niños iban a aprender, tenían desayuno, tenían los cursos, tenían almuerzo y por la tarde tenían actividad artística y actividad deportiva. Y ahí se generaron 5 teatros foros que había que llevar a las distintas comunidades. Para mí, el más complicado de los teatros foros fue uno sobre el incesto. Curiosamente, el tema era tan delicado que Boal no quiso ser el comodín. El comodín es la persona que interviene entre el público y la escena. En Brasil sí, se dice coringa, pero en español se dice comodín. Digo, en portugués. Entonces, Boal le pasó la batuta a Cecilia. Y empezamos a trabajar. Empezamos porque yo era parte de ese proyecto. Y lo que buscamos fue una niña que tenía un problema. Quisimos colocar en el lugar del opresor a la madre. Y del oprimido a la madre, perdón. Del oprimido a la madre, no a la niña. Porque no queríamos que la actriz ni el espectador que se identificara con la niña volviera a pasar por el trauma. Así que son estrategias para darle la vuelta al asunto de la violencia. La niña se iba todas las noches a donde la madre y le llevaba un candado. Y le decía, mamá, todas las noches el candado se rompe. Porque el padrastro venía a la habitación de la niña a violarla. Entonces la madre le consultaba al marido decía que eso no era posible, la madre no le creía a la niña, pero estaba en un dilema. Finalmente, cuando se hace el foro, la niña va donde la madre y le dice, me voy a dormir. Se arrodilla, reza y dice, con el candado en la mano, que no se rompa otra vez. Y el padrastro entra, agarra el candado y lo tira contra el piso. La niña al día siguiente va con la madre y le dice, se rompió el candado. Y ese foro a nivel de código poético, logró que estas jóvenes espectadoras que se sentían comprometidas con el problema pudieran entrar a escena y no generar la violencia que el padre estaba generando contra la niña. O sea que buscar estrategias teatrales, como cuando yo trabajo con adolescentes, vamos a hacer la violencia en slow motion. Vamos a tener un boxeo en cámara lenta y entonces no se permite la violencia. Una vez que hicimos un teatro foro sobre el racismo en Puerto Rico, que por cierto llevamos a Cuba, se llamaba Ligia Elena está contenta, un espectador subió a darle un golpe al opresor. Y el comodín, el coringa, esa es su función, detener y decir, este es un actor
que está haciendo un personaje. Si tú le das un puño al actor, mañana no hay obra. Así es que comprendan la mecánica de lo que es teatral. Nada, eso quería compartir contigo. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, si me escuchan, para Gabriela Caballero, pues ella en su ponencia trató algo que me parece muy interesante en esa relación entre los archivos personales y, digamos, los archivos, en este caso, digitales, ¿no? Que hoy, pues, también están transformando mucho esta noción de archivo para los historiadores y para las historiadoras. Y en ese sentido, esa dimensión afectiva que tú planteas allí con relación al archivo. A mí me gustaría preguntarte en relación a cómo este uso que se está dando, digamos, en los ejemplos que tú mencionas, cómo se podría o cómo estaría transformando la misma noción de archivo, estas prácticas, y cuál es la dimensión afectiva que también se puede establecer con el archivo que no es personal desde tu punto de vista. Gracias. Sí, me parece que el archivo desde la era, desde los 80, ¿no? Con el cambio de pensarlo como algo custodial al cambio a la era postcustodial, en el que hay bueno, son muchas cosas las que tienen que ver con el cambio en la era postcustodial, pero hay algo en relación al acceso, ¿no? Como el archivo en el inicio del siglo XIX empieza a constituir los documentos de los estados-nación. Y la función del archivo era justamente custodiar esa historia nacional, construir esas historias nacionales, y con el cambio en el siglo XX, 1980, digo, después de la caída del muro de Berlín, la restitución de la democracia en muchos países de Latinoamérica, bueno, distintas cosas que marcan ahí un fin en el siglo XX, podríamos decir, e inicio del siglo XXI, las sociedades son las que empiezan a exigir acceder a los archivos, entonces hay un cambio ahí y ya no es tanto la función del Estado, sino la función para las sociedades. A partir de eso es que cambia el acceso a los archivos, porque personas quieren ir a conocer esos archivos y de esa forma intentar darle explicación a muchas cosas que sucedieron, por ejemplo, violaciones de derechos humanos y otras cosas. Dentro de eso, los archivos personales también empiezan a tomar un valor, porque se empieza a tener como más valor la idea de también poder historizar la propia vida. Entonces, digo, me parece que incluso las instituciones están dando lugar a constituir fondos documentales sobre archivos personales, porque se reconoce en ellas una producción de conocimiento que a través de archivos personales se puede saber más sobre la historia. Eso en los archivos personales. Y después la dimensión afectiva, bueno, también digo, me parece que es una vía de acceso en muchas disciplinas, pero sobre todo en las artes escénicas, creo que muy de la mano con el auge del feminismo, de poder entender de otra forma ideas que rondan en esos archivos y poder encontrar en las historias que revelan otro tipo de conexión justamente más personal. Por eso en esta obra que yo citaba de chilena, de Mauro Malicho Vaca Valenzuela, digo, un mismo hecho histórico es enlazado a partir de su propia vida, ¿no? Como este bolero que él nos hizo cantar, que nosotros no sabíamos de qué se trataba porque fue al inicio de la obra, hacia el final de la obra, a partir de las múltiples relaciones que él fue tejiendo,
es que eso adquiere dimensión afectiva. Entonces, hacia el final de la obra, ese tema vuelve a sonar y ya no es el mismo que escuchamos antes, ¿no? O sea, interpeló a esa comunidad de espectadores de una forma distinta. Bueno, no puedo ver lo que está sucediendo ahí, pero... Te estamos escuchando perfecto. Ah, está bien. No, eso, digo, por si queríamos continuar la conversación. Claro. ¿Algo más para decir, Noelia? No. No sé si contesté la pregunta o... Les doy 2 minutos, máximo. Vale. Sí, digamos que, bueno, el tema, digamos, uno es el tema del acceso a los archivos, ¿no? Y cómo quizás, pues, en estos procesos, sobre todo en América Latina, de las comisiones de la verdad, la búsqueda de la verdad, todo el tema de dictaduras en el Cono Sur, etcétera, etcétera, esos reclamos que constituyen, digamos, hoy toda una serie de estudios sobre la memoria, pues plantean, digamos, ese tipo de acceso, ¿no? A los archivos, ¿no? Y por ejemplo, esta película 1984, 83, me acuerdo. 85. 85, sí. Perdón. Muestra, por ejemplo, ese tipo de utilización, por ejemplo, de los archivos con la necesidad de construir esa memoria y me parece muy interesante. Pero lo que yo te quería plantear es, digamos, evidentemente hay una relación afectiva con el archivo personal, pero también tú ubicas una dimensión afectiva con un archivo, con el otro archivo, es decir, con ese archivo que es público, digamos ahora en términos del Internet, y qué conexión se puede establecer allí. Tú digamos que por un lado lo planteabas por el lado del contexto, digamos, o de un acontecimiento histórico específico en esta puesta de escena de Vaca, pero digamos dentro de tu trabajo y tu investigación, ¿tú cómo podrías pensar la transformación de esa noción de archivo? Es decir, ¿cómo cambiaría esa noción de archivo a partir de esas relaciones afectivas, no solo del archivo personal, sino también del archivo, digamos, público? Sí, yo creo que eso está dado por los distintos usos que los artistas pueden hacer, pero no es solamente sobre archivos personales o sea, no solamente las obras utilizan archivos personales, sino también justamente archivos públicos. En este caso eran archivos anónimos, porque tampoco estaban, o sea, podríamos pensar que Internet es un gran reservorio, pero justamente no tiene clasificación. Entonces no sería un archivo pensado como tal. Aún así, como cada obra, cada artista va logrando entrelazar y no diferenciar tanto entre el archivo personal y el archivo público, como hay algo quizás propio de este siglo, que es una mezcla, ¿no? Entonces, en esta obra no aparece una distinción entre un archivo que es de él y un archivo que fue encontrado en Internet. Esto es posterior en mi análisis, pero ahí está todo junto. Y a partir de todo eso junto es que el artista arma una dimensión afectiva. Entonces, lo que yo creo es que esta dimensión afectiva se puede observar en muchas obras que trabajan con archivos, aún sean personales o públicos. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Noelia. Muchísimas gracias a Sabrina, Raúl, por haber estado hoy en esta mesa. Por último, voy a decir un comentario que nos escribe un asistente virtual, Marlene Gómez, con respecto, yo creo que a su intervención, maestra. Abro comillas, muy de acuerdo, la violencia debe entrar en alguna poética. Yo trato de usar dinámicas de juego, cómo controlar siempre sentarse en posiciones más altas, o como en Te duele de César Bright, trabajar muy bien las rupturas y distanciamiento para mantener al espectador pensando y emocionando. En Roberto Zucco trabajé con jóvenes y las prostitutas vestían tutús sobre la ropa. Y como comentario, les agradezco a todos por haber estado hoy en esta mesa, a los ponentes, a los asistentes, tanto virtuales como presenciales. Damos por terminada esta mesa
Y les cuento, tenemos una cierre de conferencia con el maestro Dubati. Vamos a tener en diálogo a Víctor Laplace con las guerras a través del tiempo, también de Argentina. Entonces vamos a hacer un receso hasta las 2:30. Va a ser en esta sala para que por favor no se vayan o no se vayan muy lejos. Y muchísimas gracias a todos ustedes.